durante estas semanas, por el tiempo que ha dedicado a buscarte a ti, a escuchar tu voz, a poder luego darle orden a todas las palabras que tú le has ido diciendo a ella. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que así como nos capacitas pues, para servir, para trabajar y para tantas cosas en la vida, te pido que ahora una unción especial caiga sobre Leo, que tú la puedas capacitar, que tú la puedas llenar para que ella nos pueda hablar de tu parte, que sea un altavoz, que sea un canal, una tubería a través de nosotros ya no estemos escuchando la voz de Leo, sino te estemos escuchando a ti. Y danos el valor a nosotros para poder responder con valentía al llamado que tú nos hagas hoy a través de la predicación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Palabras, palabras, palabras y más palabras. Palabras, palabras que se dicen en secreto. Forman parte de nuestro día a día. Con ellas nos solemos comunicar normalmente. Cuando nosotros hablamos con otros, las palabras que salen de nuestra boca hacia otros y lo que otros nos dicen a nosotros, las palabras que otros ponen encima nuestra. ¿Cómo solemos reaccionar? ¿Qué palabras suelen salir de nuestro corazón? ¿Qué palabras suelen salir en momentos como primera respuesta a momentos que no nos hacen mucha gracia? Como por ejemplo, cuando algo no te gusta, cuando algo te está dando mucha rabia, cuando es una situación con la que no estás nada de acuerdo. ¿Qué palabras salen de tu corazón en ese momento? A lo mejor queja. No lo sé. Y cuando ves algo injusto, y cuando dices, es que esto no puede ser, es que esto no se puede permitir, es que esto no puede estar pasando, ¿qué palabras salen de tu boca o qué palabras salen de tu corazón? ¿Crítica? ¿Queja? No lo sé. Y cuando ves a otro y te comparas con él, y cuando sientes envidia hacia el otro, ¿qué palabras salen en ese momento de tu corazón? ¿Menosprecio? ¿Desprecio? No lo sé. Y cuando las cosas te van bien, cuando todo te va bien, cuando está pasando lo que justo querías, ¿qué palabras salen de tu corazón? ¿Agradecimiento? ¿Gratitud? ¿Alabanza? ¿O nada? Porque es lo normal que las cosas te vayan bien. No lo sé. Venía una imagen a mi mente durante todo este tiempo, porque Dios me habla con imágenes también. Y venía una imagen para esta predicación. Y era la imagen de una balanza. Y si soy sincera y me pongo a analizar a veces mi día en el trabajo o mi día en casa, al final de la noche tengo que reconocer que salen más palabras de mi boca y de mi corazón malas que buenas. Y sabéis que las palabras que salen de nuestra boca, las palabras que salen de nuestro corazón, aunque no lleguemos a verbalizarlas, pueden ser un barómetro de cómo está nuestro corazón. Lo que sale de nuestra boca puede estar queriéndonos enseñar, demostrando, mostrando cómo está y lo que hay en nuestro corazón. A veces Dios nos quita vendas de nuestros ojos y menos mal. A veces para hacernos más conscientes de las cosas que a lo mejor no estamos siendo nada conscientes. Otras para ver cómo Él ve, porque a lo mejor tú estás viendo las cosas de otra manera, pero no tiene nada que ver con cómo las está viendo Dios. Otras también para enfocarnos o para reenfocarnos con Él, porque con qué facilidad nos desenfocamos de lo que Él quiere. Y hemos normalizado muchas cosas en nuestro día a día, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros trabajos, que para Dios no son normales.
Y lo primero que quiero decirte en esta mañana, y lo vamos a estar viendo a través de su palabra, es que las palabras tienen poder. Más poder de lo que tú te puedes imaginar, más poder de lo que eres consciente, más poder de lo que piensas. Para empezar, la palabra de Dios tiene el máximo poder. La Biblia entera es la palabra de Dios y Dios la utiliza una y otra vez para crear, para dar vida, para ordenar, para colocar las cosas en su sitio, en su orden correcto, para colocar a las personas a veces en su sitio, en el orden correcto, en el tiempo correcto, para sanar, para liberar, para restaurar, para consolar, para perdonar, para confrontar, para restituir, para construir, para sumar, para ayudar y muchas cosas más. Pero sabes que nuestras palabras también tienen poder. Las palabras que nosotros lanzamos en otros y las palabras que otros han lanzado en nosotros tienen poder más de lo que imaginamos. Y leí una descripción de un blog de recursos humanos que creo que es una descripción, una definición muy interesante, muy verdadera. Y dice, con las palabras podemos crear o destruir. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o en acciones. Son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir. Podemos construir o podemos destruir. Y veréis, una amiga que tuve el regalo de conocer hace poco tiempo, me estaba contando su testimonio personal y abrió su corazón a mí y me decía, Leo, con los golpes te sale un morado y luego se te va. Pero el daño de las palabras, Leo, sigue ahí. Y vuelves a recordarlas día tras día y te vuelven a doler como el primer día, una y otra vez. ¿Y sabes qué, Leo? El daño de las palabras no se va nunca. La Biblia está llena de textos que nos hablan de las palabras y del poder que ellas tienen, aunque no seamos conscientes. Y en esta mañana vamos a ir al texto de Santiago 3, del 1 al 12, y más o menos vamos a quedarnos ahí. Les he pedido a los de vídeo que lo pongan en la traducción al lenguaje literario, o literal, creo que era literal, y vamos a ir versículo a versículo, viendo juntos lo que Dios nos está queriendo decir en esta mañana. Santiago 3, del 1 al 12. Para empezar, en el versículo 1, empieza como con una advertencia a los maestros, porque ellos eran los que estaban enseñando en aquel momento y también los que enseñan hoy, porque tiene como mayor responsabilidad las personas que están enseñando la palabra a otros. Y les está queriendo como hacer ver la responsabilidad que tienen ellos. Y en el versículo 2 podemos ver para quiénes es este mensaje. Y empieza diciéndonos que es para todos. Y todo significa que era para estas personas aquí en este momento de la historia en la que estaban, donde vivían. Pero todo significa que también es para ti, aquí y ahora. De hecho, nos dice que el que no ofende de palabra es una persona perfecta. Y creo que aquí no hay nadie perfecto. Nos dice que la persona perfecta es aquella que es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y que es aquella de refrenar todo el cuerpo en todos los sentidos. ¿Has pensado en algún momento algo mal? Ya no eres perfecto. Así que entras dentro de este todos. Así que este mensaje es para todos, para ti y para mí. Y sigue
haciéndonos entender la importancia de las palabras. Nos sigue enseñando que afectan y repercuten a todo nuestro cuerpo. Las palabras no solamente se quedan en la zona de la boca. Las palabras repercuten a todo nuestro cuerpo, a todo vuestro cuerpo. Animan, pueden servir para animar, para levantar, para restaurar, para acompañar, o también pueden servir para desanimar, para echarle la zancadilla al otro, para hundir al otro. Y nos lo sigue explicando el texto con 2 ejemplos, por si acaso no lo hemos entendido bien. Y en el versículo 3 podemos encontrar el primer ejemplo. Y nos habla del freno de los caballos. Nos dice, si ponemos freno en la boca de los caballos, y lo hacemos, ¿para qué? Pues para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo. Un caballo con un freno en su boca es un caballo que se somete a su domador, a su amo, al que lo dirige o al que lo va a dirigir. Un caballo con freno en su boca es aquel que admite, asume, acepta que no manda él. Hasta su comida, su alimento depende de quien lo dirige, de quien lleva las riendas, porque el freno va enganchado con las riendas. Un caballo con freno cede su control y su voluntad a su amo, al que lo está dirigiendo. Y lo contrario a un caballo con freno es un caballo salvaje, un caballo libre, pero un caballo que va por libre. Un caballo que va donde quiere, como quiere, cuando quiere, que él es su propio amo, que no se deja domesticar ni enseñar, que él lleva el control de su vida y solamente la dirige y manda él mismo. ¿A quién obedeces tú? ¿Quién es tu amo? O a lo mejor lo eres tú, solamente tú. ¿Dirige tu amo o diriges tú? En el versículo 4 encontramos el segundo ejemplo. Dice, observad. Es como si nos estuviera diciendo, daos cuenta, fijaos bien. Dice, también las naves, que se refiere a barcos grandes, a barcos de hierro, imagínate un crucero, imagínate un barco súper fuerte, de hierro, gigante, gobernadas, dirigidas, guiadas por un muy pequeño timón. Pero ese muy pequeño timón es capaz de mover ese gran barco. Es capaz de marcar y dirigirlo en un rumbo, hacia un rumbo concreto. Es capaz incluso de moverlo y hacer que el barco vaya totalmente en sentido contrario con el movimiento de ese pequeño timón. Y aquí esto nos habla de la dirección completa y total. Cuando el timón se mueve, no está moviendo un área de la vida. No está moviendo un área, una zona del barco. El que dirige el timón está moviendo el barco entero, dirección completa y total. No solo algunas zonas, no solo algunas áreas. ¿Quién está marcando o qué está marcando el rumbo de tu vida? ¿Quién está dirigiendo el timón de tu vida? ¿Quién o qué está siendo tu timón? ¿Quién o qué está marcando el rumbo hacia dónde vas? ¿Y en qué dirección estás yendo?
En el versículo 5, el texto nos empieza a hablar ya directamente de la lengua. Nos dice que es un miembro muy pequeño de nuestro cuerpo que pasa muchas veces desapercibido. De hecho, si tú tuvieras que describir a alguien, seguramente no le describirías por el tipo de lengua que tiene. Le describirías porque tiene los ojos así o asá, porque es alto, porque es bajo, porque va con este, va con el otro, de Colombia, de no sé dónde. En odontología sí que se estudia el tipo de lenguas, pero no es algo que solamos usar para describir a la gente. De hecho, pasa desapercibido. Pero ¿sabéis qué nos dice el texto? Que se jacta de grandes cosas. Y eso quiere decir que muchas veces nuestra lengua presume cuando no le tocaría presumir. Que muchas veces nuestra lengua habla de más, de uno mismo y de otros. Justamente no nos dice que hable lo justo, ni que hable lo correcto, ni que hable lo bueno. Nos está queriendo dar a entender todo lo contrario. Y de hecho, la compara con un fuego pequeño. Y nos dice, mirad, parad, ved, daos cuenta, cómo un fuego tan pequeño, como una chispita de nada, puede incendiar un bosque tan grande. Un gran fuego empieza con una sola chispa de nada. Un fuego grande no pasa de repente de la nada, sino poco a poco, con una pequeña chispita, con una palabra, una palabrita de nada. Solamente un pequeño comentario. Aparentemente nada grave, pero realmente algo muy grave que puede generar muchos daños. Pero todo va creciendo, al igual que un incendio. Nos empieza hablando de una chispa, nos sigue hablando de que es como un fuego, luego que es como un incendio, y luego nos dice el texto que es un mundo de iniquidad. Algo que tiene poder a largo alcance. ¿No te has dado cuenta? Y de una palabra, de una chispa, hay de repente un gran fuego. Pasa desapercibida y su poder es destructor. Pero cuidado, porque nos sigue diciendo que lo que produce es que contamina todo el cuerpo. Sergio, un hermano de la iglesia, nos estuvo dando unas formaciones de saber cómo reaccionar si había un incendio en la iglesia, saber qué hacer, saber dónde teníamos que ir y otras cosas muy prácticas. Y él nos enseñaba, porque él ha trabajado de esto muchos años, nos ponía vídeos y nos enseñaba casos que él ha vivido y testimonios. Y nos explicaba que lo peor de un incendio ni siquiera es el fuego, sino que lo que más mata a la gente en un incendio es el humo, porque contamina todo, porque es totalmente tóxico y se expande rápidamente. Y a lo mejor han sido capaces los bomberos de apagar el fuego concreto, pero el humo sigue matando a la gente que lo respira. Y en el versículo 6 nos vuelve a decir que la lengua, tu lengua, mi lengua, es un fuego. Es un mundo de iniquidad. Y está puesta entre nuestros miembros, inflama el curso de nuestra existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Y cuando yo estudiaba esto, me asustaba. Me asustaba pensar que dentro de mí estaba el mismo infierno moviéndose. Pero en esta mañana necesitamos preguntarnos,
¿quién inspira tus palabras? ¿Y quién ha inspirado las palabras que otros te han dicho a ti? Porque al igual que un incendio, no solamente nos contamina a nosotros, sino que contamina allí donde nosotros tenemos influencia. Aunque no te des cuenta, eso es lo que pasa, según la palabra de Dios nos dice. Donde tenemos influencia, o sea, en lo que nos rodea, afecta a quienes nos rodean, afecta a nuestro entorno, está afectando a tu familia, está afectando a tu trabajo, a tus compañeros, está afectando a tus amistades, está afectando a tu iglesia. Siendo inflamada por el mismo infierno. ¿Por qué nos dice eso? Porque a veces nuestras palabras pueden estar cumpliendo más el propósito de Satanás, que es matar, destruir, criticar, juzgar, menospreciar, exagerar, dañar, frenar, etcétera, 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 que las palabras de Dios y lo que Dios quiere que tú estés, que yo esté diciendo. Y muchas veces estamos haciendo justo todo lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo y diciendo. A veces mis palabras, sus palabras, las de otros sobre mí, se parecen más a una espada afilada, como vemos en el Salmo 64, 2 y 3, en el Salmo 57, 4, en Proverbios 12, 18, en el Salmo 55, 21. O a lo mejor las palabras están quebrantando los huesos de otro o de ti, como vemos en Proverbios 25, 15. A lo mejor atormentan al ya lastimado y le hacen resbalar, como vemos en Proverbios 26, 28, o nos atrapan. Nuestras palabras, las palabras de otros, nos atrapan, en Proverbios 6, 2. A veces, mis palabras, sus palabras de otros sobre nosotros no se parecen nada a lo que Dios quiere que sean. Dios quiere que nuestras palabras sean árbol de vida, como vemos en Proverbios 15, 4. Que sean medicina para otros, no veneno, medicina. Proverbios 12, 18. Que sirvan para apaciguar, no para incendiar, para apaciguar. Proverbios 15, 1. Que sean vida. Proverbios 18, 21. Que sean panal de miel y salud para los huesos. Proverbios 16, 24. Que sanen. Proverbios 12, 18. ¿A cuáles de estas se parecen más? Tus palabras que salen en momentos de reacción cuando no puedes controlarlas. ¿A cuáles se parecen más las palabras que otros, sin ninguna compasión, han echado encima tuyo y te han dicho? Y es que las palabras afectan más de lo que creemos, más de lo que somos conscientes. Y necesitamos constantemente filtrarlas con la palabra de Dios. Lo que nosotros vamos a decir hacia otros y también lo que otros nos han dicho a nosotros. Y si vemos que lo que nos han dicho a nosotros no tiene que ver nada con lo que Dios piensa de nosotros, con lo que en su palabra nos dice, necesitamos rechazarlas para que no sigan penetrando en nosotros. Y antes de hablarle a otro, necesitamos también filtrar esas palabras. Jesús, ¿qué le diría? Jesús, ¿qué haría en esta situación? Jesús, ¿cómo actuaría? Y filtrar también las palabras que salen de nuestra boca. En el versículo 7 nos sigue diciendo, bestias, aves, reptiles, seres marinos, todos estos,
han sido y son domados por los hombres. Somos capaces de domar, de domesticar, de enjaular, de controlar todo tipo de animales. Pero ninguno de los hombres puede domar la lengua. Un mal incapaz de ser aquietado, lleno de veneno mortal. Y es que en cuanto nos relajamos y nos dejamos llevar, en cuanto nos enfriamos, en cuanto nos despistamos o dejamos de estar alerta, lo que sale de nuestra boca no es otra cosa que veneno mortal. Una vez leí en un libro que hablaba sobre la crítica, algo que me pareció muy interesante y que no se me ha ido de la memoria nunca. Y esa persona decía, criticar a otro, hablar mal de otro, es como beberte tú mismo un veneno esperando que se muera el otro. Es como de tontos, pero es algo que hacemos constantemente. Criticar, hablar mal de otro, es como tú estar bebiéndote un veneno y estar esperando que se muera el otro. Y como nos dice en 2 de Timoteo 2, 17, es como gangrena. Al que más envenena es a ti. En el versículo 9 nos sigue diciendo, con nuestra lengua, con nuestras palabras, bendecimos al Señor y Padre, a Dios, y con ella también maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. Y no sé quién de vosotros tiene aquí hijos pequeños en edad de pelearse, o no sé a qué edad se empiezan a pelear los niños, los míos fueron muy tempranos, pero si eres padre con niños que se pelean en casa, la verdad es que podrás entenderme cuando te digo que como madre, ver cómo se pelean, ver lo mal que se tratan, ver el odio, la rabia que sale de ellos al hablarse, yo creo que es algo de las cosas que más me duelen. ¿Y no crees que a Dios también le debe doler? Cuando de ti salen esas palabras, cuando se genera eso en tu corazón. Cuando nos criticamos, cuando nos menospreciamos, cuando hablamos de más, cuando envidiamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que cuando tengas ganas de hablar de más, lo que tenemos que hacer es callarnos. Vete si hace falta. Ponle freno a tu boca. No dejes que todo tu cuerpo se vaya detrás. Busca a Dios en oración y busca su dirección. Busca su guía también para ese momento, que Él te dé calma, que Él te dé sabiduría, que Él te ayude a controlarte. Busca que sea Él que te controle a ti. Dale el timón de esa situación y deja que Él se ocupe. A Dios no se le va a olvidar en ningún momento lo que a ti te está doliendo. Él es el mejor padre de todos. No se va a olvidar lo que te está doliendo. No se va a olvidar lo que te han dicho. No se va a olvidar lo que te hacen. Pero tampoco olvida lo que tú haces, lo que dices. Deja que Él tome el timón de esa situación y se ocupe. En el versículo 10 nos dice, de la misma boca sale bendición y maldición. Y no conviene que esto sea así, hermanos míos. No le conviene al otro que lo maldigas, eso lo tenemos claro, pero tampoco te conviene a ti y no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que estés haciendo. Y a veces no le damos importancia a este tema, a estas cosas, porque nos relajamos pensando que es algo cultural. Muchas veces, a veces en la cafetería hemos dicho, no, es que en Colombia se critica. Puede que en Colombia se critique, pero aquí en España, tela marinera.
Las sobremesas parece que en vez de estar hechas para pasar un tiempo juntos, para compartir, para que sea un buen tiempo, parece que están hechas para todo lo contrario. Es ahí, bueno, uno de los muchos momentos donde criticamos. ¿Y sabéis qué? Me he pillado a mí misma queriendo quitarle hierro al asunto. Me he pillado a mí misma diciendo, no, es que yo no critico, yo comento. Te digo una cosa, aunque yo intente cambiarle la etiqueta para que no me siente tan mal la cosa, es exactamente lo mismo. Y el efecto es el mismo. La verdad es que me parece preocupante que los mayores programas de audiencia de la televisión sean justamente de esto, de críticas, de cotilleos, creo que en Telecinco o no sé, cada vez salen más programas de estos, de morbo, de ver a la gente lo que hace, lo que no, de ponerle trampas para ver si se lía con uno, con el otro, de criticar y de meternos en la vida de la gente sin que nos importe lo que esté pasando. Y esto a lo mejor lo vemos muchas veces y no le damos la importancia que realmente tiene y se nos está colando por ahí, porque lo vemos como algo cultural. Y puede ser que sea algo cultural, es una realidad nuestra cultura. Pero te aseguro una cosa, puede ser cultural, pero no es diosal. No tiene nada que ver con lo que Dios quiere, con lo que a Dios le gustaría. Ni le hace bien a otros, ni te hace bien a ti, ni a tu entorno, ni a tu familia, ni a tus amigos, ni a tu trabajo, ni a tu iglesia, ni a Dios. Y creo que el Señor con su palabra es viva, y es viva porque nos hace conscientes, nos hace ver cuando estamos ciegos. Destapa nuestros oídos cuando no estamos oyendo. Y necesitamos tomar decisiones como iglesia y de forma personal. ¿A qué cultura vas a seguir tú? ¿Por qué cultura te vas a dejar llevar? ¿Qué cultura va a ser la que guíe tu vida? ¿Vas a fomentar la cultura de la crítica, del cotilleo, del hablar mal de otros, de sacar los trapos sucios de los demás? Aunque le llames comentar, da igual, es lo mismo. ¿O vas a centrarte, a fijarte en la cultura de Dios, en la cultura del reino, en lo que Dios quiere que digas, en lo que Dios quiere que hagas, en cómo sería una sobremesa para Dios? A lo mejor sería muy diferente que las nuestras. Sigue diciendo, ¿acaso de un manantial brota lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Es como que nos está haciendo ver nuestra incoherencia, con la incoherencia que muchas veces estamos viviendo, que sin darnos cuenta estamos viviendo. En el versículo 11 nos dice, ¿acaso no os estáis dando cuenta de los daños, del peligro, de todo lo que está en juego? Tu familia está en juego, tus amistades están en juego, tus compañeros de trabajo están en juego, tu iglesia está en juego. La salud de tu iglesia está en juego. Y en el versículo 12 nos dice, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco lo salado, o sea, una fuente de agua salada, puede producir o brotar agua dulce. Es como si aquí el Señor nos llevara a fijarnos en nuestra verdadera naturaleza y en lo que esa naturaleza debería estar produciendo, que a lo mejor es que está produciendo lo que no debería estar produciendo. Nos lleva a fijarnos en nuestra verdadera naturaleza. Una naturaleza que tiene un propósito, que Dios te la ha dado por un propósito. El de la higuera, nos dice aquí, es producir higos. La naturaleza de la vid es producir uvas. Las aceitunas salen del olivo.
de una fuente de agua salada, lo que tiene que salir es agua salada. De una fuente de agua dulce, lo que tiene que estar saliendo es agua dulce. Y el Señor les habla y nos habla porque necesitaban y necesitamos que Dios nos recuerde nuestra nueva naturaleza. Y es en ella en la que debemos enfocarnos, centrarnos e invertir. Es como si Dios nos estuviera diciendo, ¿no te das cuenta de que ya no eres como eras antes de conocerme? De que yo ya he pagado y he muerto por ti, por ello. Por eso tienes una nueva naturaleza. Esa es tu verdadera naturaleza, tu naturaleza en Cristo. Tienes una nueva oportunidad de servir, de vivir y de hablar diferente. ¿Por qué no te muerdes la lengua antes de dañar a otros? ¿Por qué no vienes a mí y me cuentas lo que te duele? ¿Por qué no vienes y chismorroteas conmigo? Como nos decía nuestra hermana Melo en un vídeo de Semana Santa. Y dejas que yo me ocupe. ¿Por qué no? Porque no somos capaces de estar haciendo esto. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir según nuestra verdadera naturaleza en Cristo? Y para terminar, quiero lanzaros varios retos que cada uno tiene que responder y decidir si aceptar o no delante del Señor. El primer reto que creo que Dios a través de su palabra nos lanza en esta mañana es si vamos a decidir poner freno en nuestra boca como los caballos o vamos a seguir siendo caballos salvajes. Si vamos a decidir que Dios lleve el timón de nuestra vida, aunque eso conlleve que a lo mejor tiene que girar el rumbo en sentido contrario. El segundo reto es si vas a decidir ser un bombero que apaga los fuegos aunque se tenga que quemar, en vez de ser un pirómano que ayuda a incendiar. Decidir si vas a seguir siendo una persona tóxica y decidir no rodearte de personas tóxicas o no dejar que sus palabras penetren en ti. El tercer reto es no conformarnos con lo cultural. Decidir no conformarte con lo cultural en nuestra sociedad. No dejarte llevar por lo que se lleva. No hacer lo que se hace, sino ser consciente y decidir vivir en tu nueva naturaleza, en tu verdadera naturaleza. Y el cuarto reto es que las palabras son como piedras. Las palabras se lanzan, las lanzamos encima de otros. Pero en esta mañana puedes decidir que tus palabras sobre otros sean para construir y ser tú un constructor en otros, y que no sean para destruir, que no sigamos siendo destructores hacia otros. Y creo que hoy somos más conscientes de la repercusión de las palabras. Y al ser conscientes, es como si Dios en esta mañana con su palabra, con su obra, hubiera quitado vendas de nuestros ojos y nos hubiera ayudado a ver este tema de las palabras, de la lengua, como Él realmente lo está viendo. Y cuando Dios quita vendas de nuestros ojos, cuando Dios nos ayuda a ver como Él está viendo, a percibir, a entender las cosas como Él las está entendiendo, es cuando nosotros podemos decidir empezar a cambiar.
Y te pido que lo puedas hacer como una oración personal. Una oración en la que tú puedas decidir ser un constructor y no un destructor. ¿Y sabes qué? No pasa nada si hasta hoy, sin darte cuenta, has sido un destructor. No pasa nada. Hoy Dios ha quitado vendas de tus ojos. Y hoy puedes ver como Dios ve. Hoy puedes ser consciente de cómo Él entiende esto. Hoy Dios te ha hablado, te ha mostrado. Así que es una oportunidad para que le puedas dar el timón de tu vida. Y para que le dejes construir en ti y tú decidir construir en otros. Para que podamos afectar y construir en nuestras familias. Para que podamos construir en nuestras amistades. Para que podamos construir en nuestros trabajos. Y para que podamos construir en nuestra iglesia. Somos una iglesia que construye. Vamos a decidir ser una iglesia que construye, que con sus palabras va a construir, va a animar, va a sumar. Amén. Muchas gracias, Leo, por compartirnos esto. Iglesia, creo que sería muy bueno que nos tomemos unos minutos y que tú ahí, en tu lugar, de manera personal, puedas reflexionar en lo que Jesús te ha dicho esta mañana. Y que si es necesario, le puedas pedir perdón por palabras que has dicho, que has pensado, que quizá no debiste hacerlo. Y si también tú lo consideras y lo sientes, sería bueno que puedas perdonar a aquel que te hirió o te lastimó con sus palabras. Me gustaría animarte a que tomes un momento, unos minutos de intimidad con el Señor y que puedas orar y que puedas platicar acerca de esto.